Para todos ustedes. El tema de esta mañana es la tarea olvidada. Comentábamos aquí con mi hermano Nelson. Yo sé que a él le pasó, a mí también me pasó. Cuando uno olvida tareas, cuando uno olvida trabajos en la escuela, en el colegio. A todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, nos ha pasado. No solamente en el colegio, también se nos puede pasar algunas cosas, algunos mandados, algunas situaciones, incluso uno va por algo y termina trayendo otra cosa. Hay algo que siempre se nos olvida. El tema de esta mañana es para recordarnos el motivo por el cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. La tarea olvidada es un tema que nos va a despertar en cuanto a los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Yo creo que usted entienda algo muy importante. Usted no fue llamado solo por ser llamado. Cada uno tenemos una asignación en el reino de Dios. Todos tenemos una postura, todos tenemos un perfil que llenar, todos tenemos una ocupación que hacer, una tarea que hacer. El problema es que se nos está olvidando la vital, la importante, la razón por la cual el Señor vino a este mundo. ¿Para qué? Para que tuviéramos vida. ¿Pero para qué? Solo para que vivamos para nosotros. La tarea olvidada es el tema de esta mañana. Y quiero empezar con el texto que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37. Y dice así de esta manera. El Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37. Y dice así. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo también. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Una tarea. ¿Cuántas personas? Este pasaje es muy conocido y podemos sacar una infinidad de enseñanzas de cada relato que aquí se nos va enumerando, de cada momento que se nos está explicando, porque cada parte tiene una explicación muy importante, pero hoy queremos verla desde este punto de vista. ¿Cuántas personas hay a nuestro lado que están sufriendo? Hay una tarea. Este hombre, y ya lo vamos a ver, estaba haciendo una pregunta con trampa. Y vamos a ver el motivo por el cual. Pero ¿cuál es la tarea asignada? En este pasaje podemos ver lo que realmente el Señor vino a enseñarnos que se debe hacer. Tenemos que nosotros entender
que el Señor nos vino a mostrar, vino aquí a la tierra 100% Dios, 100% hombre. Vino para enseñarnos a cómo vivir aquí en la tierra y a cómo morir también. Porque hay una situación que a veces no entendemos. El Señor nos vino a enseñar a vivir o a morir. Yo creo que las dos cosas nos vino a enseñar. Tanto a vivir como a morir también. Porque las dos cosas son importantes. Pero hay una tarea que se nos está olvidando porque nos estamos envaneciendo. Entonces la pregunta sería, ¿cuántas personas hay a nuestro lado que están sufriendo? ¿Cuánta necesidad hay a nuestro alrededor? Yo entiendo que muchos de nosotros queramos viajar a otros países, a los Estados Unidos, a Francia, a España, a predicar. Cuando se nos menciona, mire, hay un viaje misionero, uno quisiera ir, pero que lo mandaran a Estados Unidos. Que lo mandaran allá y para venir contando que la cultura de Estados Unidos, que de Brasil, que de Paraguay, y sería para nosotros algo que nos significaría algo de importancia. Pero la pregunta es, ¿será que solo yendo lejos a Ecuador, a otros países que se puede dar? Porque Dios nos puede llevar a esos lugares y usted no diga no, vaya. Pero ¿cuánta necesidad hay a nuestro alrededor? No digamos en nuestros vecinos, no digamos en nuestra ciudad, no digamos ahí donde usted trabaja. No solamente digamos eso, en nuestra propia casa, ¿cuánta necesidad hay? Y no estamos usando esa misericordia porque es la tarea que nosotros hemos olvidado. Y es una tarea primordial, no es para el que quiere, sino que se debe hacer porque conlleva. Porque la pregunta de este intérprete es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, nos interesa todo la respuesta de Jesús, pues. Desde el punto de vista del intérprete, que es una pregunta capciosa, una pregunta con trampa, un deseo de poner en aprietos al Señor, y ya vamos a ver la razón. Pero la cuestión es que la pregunta que él está haciendo, ¿qué debo hacer para la vida eterna? Ahora yo le quiero hacer una pregunta a usted también. ¿Será que la respuesta de Jesús nos interesa a nosotros? Si él casi nunca respondió una pregunta capciosa, pero en esta ocasión, en cuanto a la salvación, en cuanto a heredar la vida eterna, sí la respondió. Eso quiere decir que ahí está posicionada la respuesta que nosotros debemos de hacer para alcanzar la vida eterna. Pero la cuestión, empecemos desde abajo, desde el andamiaje. ¿Será que hay gente alrededor de usted que está pasando situaciones difíciles, que están sufriendo y no hemos visto esa necesidad? Respóndase usted. No es necesario ir a otro lado, a nuestro alrededor, por donde nosotros compramos, el de la carnicería, el del taxi, el vecino, ahí donde usted va a la ferretería. Todo mundo tiene algo que está sufriendo. El problema es que nosotros hemos olvidado nuestra tarea. Otros pasan necesidad y a veces estamos ciegos ante esas necesidades. Algunas veces ciegos como dijo aquel, de a de veras, y hay veces que nos hacemos los ciegos. Porque pudiendo ayudar, no lo hacemos. Así que nosotros hoy en día tenemos una tarea que hemos olvidado. Fíjense que Dios abra nuestros ojos, hermanos, para que podamos extender nuestra mano de amor al caído, al que necesita. Porque muchas veces nosotros estamos ignorando la realidad que hay a nuestro alrededor. Seguramente este fariseo nos deja mucho que aprender, este intérprete. Porque en su afán de aprender era probar a Jesús. Sí quería aprender, pero como le digo, había trampa en esa pregunta. Este intérprete, muy conocedor de las escrituras, solo quería molestar al Señor. Pero Jesús, maestro por excelencia, transforma la interrogación
en una gran enseñanza para nosotros hasta este día. Esa pregunta que venía con veneno, Él la transforma en una respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender esta realidad. 1. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjese que a veces se le pregunta a algunas personas, mire, hermano, para usted, ¿qué es la vida? Por poner un ejemplo, en un culto, para usted, ¿qué es la vida? Y empiezan a se le pregunta, ¿qué es la vida? Estamos viviendo y sin embargo no sabemos qué es la vida. ¿Qué representa la vida para nosotros? Pero si hoy le preguntara a usted que nos está escuchando, nos va a ver, si yo le preguntara ahora, ¿qué debe hacer usted para heredar la vida eterna? Yo estoy seguro que las respuestas serían diversas entre nosotros. Unos diríamos orar, y sí conlleva. Otros diríamos leer la escritura y congregarnos. Y otros diríamos, mire, una infinidad de situaciones. Pero este intérprete que tirando una pregunta incómoda, malintencionada, recibe una respuesta del maestro de maestros. Y ahí es donde nosotros nos debe llamar la atención la respuesta de él. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Algunos podríamos decir, pero mire, uno para la salvación no debe hacer nada porque ya fue comprada. No, ya fue comprada, ya está ahí. Pero ¿qué debo hacer? ¿Qué es mi responsabilidad? Entonces, quizá esta pregunta fue del intérprete, fue real. No hay respuestas claras de la salvación en ese tiempo. No había iglesia. Mire, pues pongamos en claro esta situación. Él le hace una pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero yo quiero que entienda esto. En ese tiempo no se hablaba de esas cosas. Porque primero no había una iglesia. O sea, así como después de que vino el Espíritu Santo y ya se empezaron a formar el Señor, no había una iglesia de ese tipo. Ni se había derramado el Espíritu Santo. Cristo no había muerto todavía. En la cruz no se tenía un amplio conocimiento de la gracia de Dios. Hasta ese momento los hombres morían en la esperanza de un redentor nada más, que se mencionaba que vendría un Mesías. Pero ¿entiende usted la importancia? ¿Por qué Jesús le respondió esa pregunta? Porque en ese tiempo pues se tenía una esperanza de un redentor que iba a venir, pero todo el mundo estaba muriendo con temor a la muerte, fíjese. Porque no había muerto Cristo todavía. Todavía a quien le estaba diciendo la pregunta era el que iba a morir para tener la salvación que él le estaba preguntando. Entonces note usted que no fue una pregunta así tan fácil de responder. Era complicada porque ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? No era algo por decirlo, algo simple. Por los aspectos que le acabo de nombrar, no había una iglesia, no había esto, no había lo otro, no había muerto Cristo. Entonces fíjese que hasta ese momento los hombres morían en la esperanza de un redentor, sujetos a servidumbre por el temor de la muerte. Y eso podemos leerlo en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo del 14 al 15. Y dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir mediante la muerte. Oiga, es para destruir mediante la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo, dice, imperio de la muerte, y ese era el diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Quiere decir que antes del Señor la gente moría con un temor a la muerte, y eso los convertía en esclavos del temor.
No ahora, hoy tenemos la gracia, hoy tenemos la oportunidad, tenemos esa oportunidad que Cristo pagó en la cruz del Calvario, la salvación por todos nosotros. Y ese temor a la muerte ahora se convierte muchas veces en que, bueno, si se puede venir, que se venga porque estoy preparado, porque estoy preparada para ese encuentro con el Señor. Pero quiero que entienda que hasta ese entonces el Espíritu Santo no se había derramado, no había una iglesia, no había un amplio concepto de la gracia del Señor, Cristo no había muerto, o sea, y preguntar esa situación. Entonces se nos está demostrando, el Señor le respondió, porque ahí está escondida la respuesta que usted y yo necesitamos y la tarea que debemos nosotros retomar en nuestra vida. Seguramente por esto Jesús sacó tiempo para hablarle. Las preguntas necias son como flores en la vida de los sabios. Alguien les tira una trampa y ellos los convierten en una gran enseñanza, que es lo que pasó con este precioso tema. A otros el Señor no les contestó y a algunos le respondió con otra pregunta, pero a este le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Note usted, en la ley, porque no había Nuevo Testamento, Cristo no había muerto. Le vuelvo a reiterar eso. ¿Qué lees? Y él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, queriendo como hacerse el loco, ¿quién es mi prójimo?, le hace la pregunta. Entonces comienza la historia del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones. En primer lugar, hay muchas interpretaciones de lo que significa Jerusalén y también de lo que es. Podemos hablar de varias palabras que significan Jericó o Jerusalén. Pero hoy quiero tomar esta descripción. Jerusalén significa fundada en paz y Jericó, lugar fragante. Mire qué preciosos títulos. Entre estos dos lugares, entre Jerusalén y Jericó, este hombre cayó en manos de ladrones. Entonces, dos nombres hermosos por sus significados. Miren, fundada en paz y Jericó, lugar fragante. Y en medio de esos dos lugares, ni en uno ni el otro, sino en medio, en el trayecto, pasó esta descripción que el Señor nos está hablando hoy. Entonces, dos nombres hermosos por sus significados, pero el problema consistía en el camino entre estas dos ciudades. Este pobre hombre cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Una situación que, aunque parezca increíble, se está haciendo una realidad en nuestros días. Es una situación que nosotros no podemos obviar, no podemos esconder. No solamente el robo normal o como el robo que conocemos, sino también hay factores en la vida de las personas que les están robando la paz. Porque Jerusalén fundada en paz y lugar fragante Jericó, entre esos dos lugares, entre esos hermosos significados, hay tanto dolor. La pregunta es, ¿será que hoy estamos viviendo esos tiempos difíciles aquí en nuestro territorio, aquí en nuestra ciudad, ahí donde usted vive, ahí donde usted está? ¿Será que no estamos en esa situación? ¿Será que no hay dolor? ¿Será que no hay gente que está siendo despojada de su tranquilidad, de sus bienes, de su paz, de su tranquilidad? ¿Será que no hay necesidad ahí donde usted está? ¿Será que no hay necesidad que tiene que andar buscando usted? Le aseguro que si solo ponemos atención, ahí está la tarea asignada que hemos olvidado. Una situación que, aunque parezca increíble, se está haciendo una realidad en nuestros días.
a veces no conviene escuchar o ver esta clase de noticias que vemos todos los días en la radio, en la televisión, en las redes sociales. Noticias de dolor. Gente que va a sacar sus ahorros, su aguinaldo ahorita, que vienen los aguinaldos, que vienen los incentivos. Gente que va a ser robada de ese dinero que ya había dispuesto para algunas situaciones. Entonces, tanto en esos tiempos como en estos tiempos se ve el dolor y cómo el ladrón que viene para matar, robar y destruir, que es Satanás, está haciendo de las suyas. Él está cumpliendo su tarea sin nada, que es pues quitarle esa paz, porque el ladrón vino para robar, matar y destruir. Está haciendo eso. El problema es que nosotros olvidamos la tarea. Y por eso este tema es importante, porque debemos entender estas verdades en nuestro corazón. Debemos entender estas verdades, porque muchas veces nosotros ignoramos o queremos tapar el sol con un dedo, como se dice. En los días que vivimos, más que nunca debemos confiar en el Señor, pues los que le aman no tendrán falta de ningún bien. Y todavía nuestro Dios es escudo y fortaleza para cada uno de nosotros. Es importante que hoy veamos con otros ojos la realidad de este mundo, la realidad que estamos viviendo. Pero la cuestión es, ¿qué estoy haciendo yo como cristiano? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero viene la otra. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Acaso es una tarea fácil? ¿Acaso no es algo que se debe hacer? Porque eso es por la pregunta, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Usted puede decir nada porque ya Cristo la pagó. Pero yo quiero que entienda estas verdades. Yo quiero que usted entienda en su corazón, es cierto, ya fue comprada. Pero no podemos nosotros tirarnos de brazos cruzados, porque esta respuesta es ¿qué he de hacer para heredar esa vida eterna? O sea, ya me la dieron, pero ¿ahora qué hago? Me acuesto en una hamaca y dejo que todo el mundo se ahogue, que todo el mundo siga siendo robado, que esté herida, que esté tirada, que se esté muriendo, y a mí no me importa porque yo estoy bien, porque Dios me ha bendecido a mí y la gente sufre porque ellos quieren. Esa es la postura que mucho cristiano santulón ahora se acredita saber o entender o decir. Es la manera en que muchas veces hablamos. Pero ¿será esa nuestra tarea? Dice que lo vieron 3 personajes. A este hombre despojado, herido y casi muerto. 3 hombres que se le acercaron. 3 hombres que tuvieron la oportunidad de ayudarle. 3 hombres. 3 oportunidades. 2 que no quisieron atender, no que no vieron, ellos lo vieron, tuvieron la oportunidad, pero no quisieron. El primero es un sacerdote, quien viéndolo pasó de largo, y este sacerdote que veía que venía de Jerusalén, porque dice que venía bajando de Jerusalén, era un sacerdote que venía de Jerusalén, quizás del altar o del templo. Seguramente de la familia de Aarón y de la tribu de Leví. O sea, un personaje cuyo ministerio lo habría heredado por sucesión, como muchos otros ahora en día, que consideran que porque los papás son cristianos, ellos también. Pero hablando del sacerdote, era alguien que venía quizá de cantar, venía de alabar a Dios, venía del templo, venía de estar ahí pues haciendo sus rituales. Venía de todo eso, de estar con Dios en Jerusalén. Pero mire qué tremendo, porque eso no evitó que que el corazón de este sacerdote estuviera cerrado. Es Jesús que está contando esta historia para darle a entender y para darnos a entender para cada uno de nosotros la realidad que nosotros estamos viviendo. Porque este sacerdote
venía de ministrar, venía del templo. ¿Cuántos de nosotros no venimos muchas veces hasta de la iglesia? Que porque profetizamos, que porque cantamos, que porque hacemos lo otro, que porque hablamos en lenguas, que porque leemos tal versículo, que porque se nos predicó, que porque qué bonito estuvo el culto. Pero ¿qué haces cuando veas a tu hermano? Es que esa es la tarea que se nos ha olvidado. El sacerdote lo vio, sintió quizás hasta lástima, o quizás ni lo vio, dio una vueltecita y dijo: aquí no puedo sacar raja, aquí no hay nada para ganar, aquí todo es de dar. Era un sacerdote, venía de Jerusalén. Mire cómo es que podemos nosotros estar, porque podemos ser el tipo del sacerdote que va a la iglesia, que hace, deshace y que se mueve, que quizá el servidor, que hijo de pastor, el líder, pero no está usando de misericordia. No está viendo a las personas con misericordia. Quizá había sido heredado ese ministerio por sucesión, como muchos otros, que hoy santurrones llenos de letras y puro uniforme nada más, pero de misericordia cero, llenos de privilegios. No, grandes asignaciones jerárquicas en la iglesia, líderes, pastores, profetas, ahora que está de moda el apostolado. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Será que hoy en día quizás nos hubiéramos tomado una foto para subirla al Face y ver a ese hombre que estaba tirado medio muerto? ¿No será que así nos pasa? Nosotros venimos de la iglesia, vamos a la iglesia, estamos en la iglesia, tenemos liderazgo, tenemos asignaciones jerárquicas, tenemos posturas ante los hermanos, somos de los que más hablamos, pero no estamos usando de misericordia. Cuando vemos la necesidad de alguien, en vez de ayudarle al caído, empezamos a comernos los vivos, a terminarlos de matar. Entonces nosotros debemos entender esas situaciones. Por lo que se ve a través de la historia contada por Jesús, estaba muy lejos de extender su mano al caído. Hermano, y es que eso está pasando. Venimos de Jerusalén, venimos de la iglesia, y lo que hacemos en vez de ayudar a la persona es terminarla de matar. Porque nosotros hemos olvidado esa tarea de tener misericordia como Jesús tuvo con nosotros. Porque el hecho que usted hoy está en un privilegio no quiere decir que usted no haya pasado por estar en esa forma donde estaba este herido, medio muerto. Porque ahí todos pasamos, no hay ninguno que no haya pasado ahí. Nadie puede decirme a mí: mire, a mí el Señor se rayó conmigo, soy una coronita, soy una estrella, mire, el Señor conmigo sí ganó. No, lo siento. Todos hemos sido necesitados, hemos sido escorias, hemos sido basura del mundo. Pero ¿por qué se nos ha olvidado esa tarea de ayudar como a nosotros nos ayudó el Señor? Porque nos hemos vuelto santurrones. Porque como ahora nos va bien, porque hay líderes que hoy les está yendo bien económicamente, todo el mundo son famosos, y peor ahora con las redes sociales, les encanta ser vistos. Pero no usando de misericordia, sino dando como a entender la grandeza de lo que tienen. Cuando la grandeza de lo que uno tiene está en lo que da, no en lo que recibe. Por eso la naturaleza del servicio es dar y darnos, no recibir y sobreponerme a los demás. ¿En qué estaría fundada la fe de este sacerdote? ¿Sacerdote de Dios o de la conveniencia? ¿De quién era sacerdote? ¿De Dios? ¿Y por qué no usó de misericordia? Dio una vueltecita y dijo: no, aquí no puedo sacar nada. Mire, hermano, es lamentable. Yo tuve la oportunidad de ir a una iglesia, y una de las primeras preguntas que el pastor de esa iglesia me dijo es: mire, yo iba necesitado, mire, con mi alma rota
de todo lo que había pasado. ¿Y sabe qué fue la pregunta que me hizo? En vez de, hermano, mire cómo vienes, cómo viene económicamente, me dijo. Porque al menos yo estoy bien, me dijo. Yo puedo morirme ahora y mis hijos van a quedar bien, pero usted cómo bien. Eso me preguntó, fue lo primero. Desde ahí las cosas cambiaron. Porque muchas veces no ven mucho futuro en la oveja. Por el momento. Dicen, no, hombre, aquí no puedo, aquí no hay nada que me convenga. Aquí lo que hay es trabajo. De despulgar, de sanar, de vendar y todo. No, que lo haga otro. Yo quiero las que tengan lana, ¿va? Ese es el problema que hoy tenemos. Y también en la historia menciona a un levita. Asimismo, un levita llegando cerca y viéndole pasó de largo. Dice. Este es otro comesantos. Este es de los famosos de la misma familia del sacerdote anterior. Este es de los que saben mucho, pero no viven nada. Este es de los que se fanfarronean de saberlo todo, pero no hacen la tarea que es tener misericordia. Esa es la situación. Esta es la misma familia del Comesantos. Luz de la calle, oscuridad de su casa. Estos de los que van a la iglesia, pero la iglesia no se viene con ellos, no que se queda en la iglesia. Estos de los que no están usando misericordia. Estos no son los que ayudan a las almas necesitadas, sino a quienes le convengan. Van a visitar a las personas que pueden dar una buena ofrenda, un buen diezmo. A eso les van a visitar. Pero ¿por qué no a todos? ¿Sabe por qué? Porque no hay conveniencia. Qué ambiente el de aquellos días, ¿verdad? Qué difícil. Y hoy le hago una pregunta. ¿Será que no también estamos pasando esos tiempos? En donde vemos la gente herida, tirada, y sin embargo no estamos usando de misericordia. Esa es la tarea olvidada. Seguramente en el templo todo fuera... seguramente en el templo todo. Nombre súper hermano. Ahora podríamos decir los superhermanos. Pero fuera del templo, nada. Dentro de la iglesia, todo. Superman. Caras duras. Serios. Diciendo, hablando. Pero fuera, nada. Esto es algo que para llamar nuestra atención, porque la pregunta es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor está dando esta descripción de las posturas que usted y yo podemos tomar. ¿Será de los que come santos usted? Se la lleva de santurrón, pero no ayuda a su prójimo. Está viendo la necesidad espiritual que tiene. Esa familia que se está desmoronando y usted dice, por infieles es que está bueno que les pase. ¿Por qué no trata de vendar? ¿No le interesa a usted la razón? ¿Por qué no va y ayuda y le brinda la medicina que usted encontró? Porque a usted se le olvidó la tarea, de dónde Dios lo sacó. A nosotros se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Ese es el problema. Y nos volvemos igual que el sacerdote, igual que el levita. Venimos del templo, vamos al templo, oramos, decimos, leemos, tenemos hasta privilegios, pero no usamos de misericordia porque se nos olvidó de dónde Dios nos sacó. Ese es el problema. Esa es la tarea que se nos ha olvidado. Dios no lo ha llamado para ser juez, para juzgar a medio mundo. Usted no le ha llamado Dios para ser un dictador. Más todavía, Dios no lo ha llamado para ser un presumido en el evangelio. Recuerde dónde Dios lo sacó. Si algo no se nos debe olvidar a nosotros es de dónde Dios nos sacó. Y nos sacó del basurero del mundo. Esa es nuestra postura. Pero ahora, igual que el sacerdote, igual que los levitas, damos la vuelta, los miramos, está bueno que les pase por rebeldes, dice. ¿Ya les dio la medicina? ¿Ya los atendió? ¿O porque como no hay ahí dinerito de por medio, no hay cómo ayudarles? Usted no se ha dado cuenta de una gran verdad.
usted les ayuda. Y quizá no tienen para pagarle, pero hay alguien que lo está viendo, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Él no se queda con nada. Invierta su tiempo en otro y otro va a invertir su tiempo en su familia. Eso es lo que se nos ha olvidado. Me recuerda mucho a que en la iglesia son tan santos y fuera de ella somos tan malos. Hasta predicamos, enseñamos, pero fuera de la iglesia somos personas malas. Pensamos solo en nosotros. Para mí, dame, para mí, nunca. Todo se refleja en esto. Dicen buenas palabras a Dios en sus oraciones, luego su boca está llena como una letrina fuera de la iglesia, profiriendo maldición contra la gente, profiriendo cosas, pero abominables. No hagas tú lo mismo. Respeta a Dios y respeta a tu prójimo. Pero también venía ahí, en la historia que Jesús está contando, un samaritano de la ciudad de Samaria, que significa atalaya o miradero. Atalaya o miradero. Este hombre, pasando cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Sabemos que los samaritanos y judíos no se llevan entre sí. No había tratos entre ellos, no se llevaban como comúnmente decimos. Por lo que podemos presumir, o podemos pensar, o asumir, mejor dicho, podemos asumir que este hombre despojado y herido no sería judío, sino era un simple gentil. O sea, una mezcla. O sea, alguien que no valía nada, por así decirlo, con respecto a los judíos. Y entonces de ahí es que el sacerdote y el levita le tuvieron por nada o por despreciado a esa persona. Este sacerdote y levita son figuras de la ley y los profetas también, que por más que quisieron ayudar al hombre, con su actitud, más lo alejaron. Porque eso significa también que la ley y los profetas no pudieron ayudar al hombre. Por eso era necesario que Jesús viniera a entregar su vida para que usted y yo tuviéramos esa oportunidad. Lo que está hablando el Señor es también figurativamente de cómo va a entregar su vida para que usted y yo hoy tengamos esa vida eterna. Para que hoy usted y yo tengamos la oportunidad de la salvación. Pero mire, y acercándose vendó sus heridas. Este que era un samaritano, era alguien despreciado. Vino a levantar a alguien que es peor todavía ante los ojos humanos de los religiosos, de los santurrones. Y acercándose vendó sus heridas. Y echándole aceite y vino, poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Sin dudas, esta parábola habla de Jesús mismo. Él es nuestro buen samaritano. Y el herido y maltratado es figura de cada uno de nosotros por las consecuencias del pecado. Porque si algo tiene el pecado es que el pecado mata. Y esa es la situación, eso es lo que nosotros somos. Nosotros éramos ese que estaba tirado. Esa era la situación que nosotros debemos entender, que nosotros debemos analizar hoy en día. Que hoy nosotros debemos poner en nuestro corazón. Que nosotros éramos ese que estaba tirado. Jesús, el buen samaritano. Eso es lo que debemos entender. Sin dudas, esta parábola está hablando de Jesús mismo. Es el buen samaritano. ¿Acaso alguien se parece a él hoy en día?
Todos nos llenamos la boca, imitadme a mí como yo imito a Cristo, que decía Pablo, y nosotros lo leemos y lo hemos predicado. Pero ¿será que nos parecemos a Jesús también levantando a aquel que no puede levantarse? ¿Aquel que no nos puede dar? ¿Aquel que no nos puede responder? Los hombres encargados de ministrar al pueblo el mensaje y de recibir del pueblo y darlo a Dios, nada hicieron. Los encargados de recibir, de los que hablaban con Dios, de los que oraban, de los que recibían del pueblo, no pudieron ayudar a alguien porque su corazón está cerrado. Es una tarea que hemos olvidado, de levantar al necesitado, de levantar a aquel que lo necesita, porque nosotros estamos como los fariseos, o quizá peor como el sacerdote y el levita, que vamos a la iglesia, pero no estamos ayudando a nadie a levantarse. Ese es el problema que hoy nosotros tenemos. El levita y el sacerdote eran encargados de recibir del pueblo, porque a ellos les encantaba sentarse en los lugares especiales y creer que solo Dios los oía a ellos. Pero ¿qué era cuando había de ayudar a levantar a otros? No tenían tiempo. Los miraron, dice, se fueron de largo. Pero este buen samaritano, sin conocerle, sin poder esperar algo de este hombre, despojado, se acercó a vendar sus heridas. ¿Por qué el levita y el sacerdote no pudieron? Si eran los que recibían de Dios, hay santurrones de iglesia. Ese es el problema. ¿Quieres verte bien delante de los ojos de Dios? No es esas oraciones que haces a veces hasta hipócritamente. Ayuda, usa esa misericordia, da de gracia lo que hemos recibido de gracia. Levanta al que está necesitado, levanta al caído, levántalo, ayúdalo. Va a visitar ese matrimonio que se está despedazando y usted tiene la medicina, yo la tengo y no hacemos nada. ¿Acaso no se acercó Cristo a tu vida cuando estabas maltratado y alejado de Dios? Mire, hermanos, si todos tenemos un testimonio de dónde Dios nos sacó, y eso era duro estar ahí, nadie nos volteaba a ver. Porque mire, si ni un centavo usted, la gente no lo voltea a ver. Si usted está enfermo, la gente no lo voltea a ver. ¿Sabe por qué? Porque a veces no se saca raja de esos leños. No hay algo de por medio. ¿Acaso no se acercó Cristo a tu vida y nos levantó? ¿No venció Cristo no vendó Cristo tus heridas? ¿No te puso aceite y vino, figuras del Espíritu Santo y de su sangre preciosa derramada por nosotros? Ahora, ¿qué estás haciendo con esa tarea encomendada? No pasaste por la cabalgadura de la cruz. Porque mire, el Señor nos puso. Cuando dice que este hombre lo puso en su cabalgadura, ¿sabe dónde es? La cruz. Porque ahí clavó todos nuestros pecados. Nos subió a esa cruz junto con Él. Porque Él iba a pagar el precio por nosotros. Y luego dice, te llevó al mesón, que es figura del trono de Dios. Nos limpió en la cruz, nos dio salvación y ahora nos dio la oportunidad de estar con Dios. Y como si esto fuera poco, no estamos, como si esto fuera poco, todavía nos da que estemos escondidos en Él y para Él. ¿Cuánto le debemos a Jesús? ¿Cuánto le debemos al Señor? Usar de esa misericordia que recibimos y ahora se nos ha olvidado porque estamos envanecidos en nuestros afanes, porque estamos envanecidos en tanto trabajo en la obra que ya se nos olvidó que la obra es las almas. Hermanos, vamos a hacer algo para la obra y uno dice, pero ese evangelismo es ir a visitar. No, es hacer otra aula, otra iglesia, y está bien. Pero esa es la obra.
Esa es la obra. Bendiga la obra. Vamos a dar ahora para la obra. ¿Y cuál es la obra? La obra, pero del pastor. O la obra del Señor es ir a recoger al caído. Está bien todo eso. Está bien porque hay que edificar, pero no es lo esencial, no es lo primordial. Si no, se nos olvidó la tarea. Gente haciendo grandes templos, pero no está invirtiendo en el evangelismo, no está yendo a las que. ¿Con qué lo va a llenar? Con aire. Solo para decir que tiene una gran iglesia y que compró butacas y que es la mejor iglesia. Si su gente no ha cambiado, no usa de misericordia, son criticones y medio. Entonces, ¿dónde está la salud espiritual? ¿Dónde está la sana doctrina? Si no estamos yendo a traer y a levantar al caído. ¿Dónde está la sana doctrina? ¿Cuánto le debemos a Jesús? Jesús vino a cumplir con la ley y los profetas, pero vino a superarlos a ambos por el camino de la misericordia y el amor. Porque lo que no hicieron ellos, los dos, el levita y el sacerdote, Él lo consiguió a través de él. El hombre es salvo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Pero mire, hay un punto también muy hermoso, que Él le dice, cuídamele. Y cuando yo regrese, te lo voy a pagar, si hace falta algo. Le dio 2 denarios y cuídamelo. Y si gastas algo más, no te preocupes. Mire, estaba pendiente. Yo hasta mucho lo levanté, si yo lo senté, pero lo dejó boqueando. Hasta mucho hice, si yo así lo puse contra un árbol y ahí lo dejé. No, hombre. Este buen samaritano sacó 2 denarios que representaba el sueldo de 2 días de trabajo. Ahora la pregunta es, ¿lo darías tú por uno que no conoces? Pagándole al mesonero. No fue gratis. Nuestra salvación, quien tuvo que pagar todo ese gran precio, fue el Señor por nosotros. No fue un precio fácil. No cualquiera lo hubiera pagado, mucho menos por usted. Sí, usted que se la lleva ahora que no quiebra ningún plato. Usted que ahora que ya está en la iglesia se le olvidó que hay más necesitados y que ahora el evangelio está redondeando solo sobre usted y su familia. Si es que acaso piensa en su familia. Usted se le olvidó, usted le debe al Señor. Yo también. Y no podemos pagarle, pero hay que trabajar como que le fuéramos a pagar, sabiendo que no le vamos a poder pagar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Alguien tuvo que pagar y este pago fue un gran precio que Dios aceptó, y ese precio fue la sangre de Cristo Jesús. Representa también estos 2 denarios, sacrificio y sangre pagada por una vida. Eso es lo que representan esos 2 denarios, el esfuerzo que hay que hacer por un alma. Que ahora, porque hoy ya no la llevamos de santo y que porque ahora ya tenemos privilegios y cargos grandes, somos dirigentes, somos líderes, somos pastores, somos profetas, pero no estamos usando misericordia de la realidad. Nos hacemos los locos porque a veces no beneficia económicamente levantar a alguien. Y si lo hemos hecho una que otra vez, eso testificamos. Es que yo hice esto, es que yo hice lo otro. Pero eso lo hace usted para tener algo que contar, pero no algo para vivir. Yo debo cuidar de vos, o de usted, o tú, como usted quiera, y usted debe cuidar de mí. Aquí somos compañeros todos, somos soldados del mismo ejército. ¿Y qué estamos haciendo? Al que se zafa de la iglesia, al que se va, hay que se vaya ese rebelde, ya lo va a traer el Señor sin un ojo y sin un pie, porque no va usted y lo va a traer.
¿Qué está esperando que le pase todo eso para usted llevársela a la iglesia? Yo tenía razón, si yo sabía, el Señor me mostró. Deje de que esté mostrando tanto el Señor, vaya a la palabra y hágalo. Es que Dios me habló que Él va a regresar sin ni un pie. No, hombre. Y si así fuera, vaya usted y haga su trabajo. Siempre esperamos que otro lo haga. Yo debo cuidar de usted y usted de mí. Extiende tu mano de amor hacia el que necesita. No tires un salvavidas de arena. Ahí va el salvavidas, dice, lleno de arena, se lo tiran, se lo hunden de una vez. Aquí va un salvavidas de hierro fundido, de lo tiene un yunque, le tiran así, ahí va para que te salves. Más lo hunden. La gente a veces se acerca, fíjese que estoy pasando esto y lo otro. Por algo ha de ser. Es que mire, usted es rebelde. No es la forma de ayudar. Use misericordia, hombre. Si usted y yo no estamos aquí porque somos buenos, y nosotros somos chuecos, somos lo peor. Y aquí no estamos por buena gente, aquí estamos porque Dios es bueno. Que nunca se le olvide eso. Deje tirarle salvavidas de arena, de hierro fundido a la gente. Lo que hagas de más, yo te lo pagaré. Fíjese que hay algo bonito aquí porque le dice, atiéndemelo. Aquí te dejo 2 denarios, pero, mira, si gastas más, no te preocupes, yo te lo pago cuando. ¿Qué se llama eso? Tenía un buen crédito. Ya no va a la tienda, mire, démele de comer a él y si, mire, pide algo más, no tenga pena, yo ya voy a regresar y se lo voy a pagar. Y no, yo le voy a dar los 2 denarios, diría el de la tienda. Pero si ellos saben que usted paga bien y que va a responder por eso, ¿acaso le van a negar, pues? O sea, tenía un buen crédito. Este samaritano tenía un buen crédito en el mesón, porque estaba acostumbrado a estar llevando gente. Pero cuando lleva uno usted, hasta para presumir, yo lo traje a ese hermano y ahora es un gran predicador. Usted no trajo a nadie, usted solo usó de misericordia, usted está dando lo que recibió. No pierdas tu crédito, el crédito habla de confianza y buen testimonio. Si lo pierdes ante los hombres, no es tan grave, pero si pierdes ese crédito delante de Dios, eso es fatal, porque Dios no te va a tener confianza. Hay gente que le está yendo pero tan bien, que hoy se han olvidado de la oveja perdida. Jesús tiene un buen crédito en el trono de Dios y esa cuenta está abierta a nuestro favor. Porque esa cuenta todavía está abierta allá en el cielo. Porque Él la va a pagar cuando regrese. No pierdas ese crédito. Dios te tiene confianza. Es hora de levantarnos, de orar por la necesidad de los demás, no de hacernos los locos y defendernos en nuestros trapos de santurronería. Ahora Él te invita a pedir y se os dará, porque todo aquel que pide, recibe. Disfruta de lo generoso que es el Señor con nosotros. Así que, mis hermanos, esta es la tarea que se nos ha olvidado. Usar la misericordia que se nos fue dada. Espero que este tema le haya ayudado para ver, porque esto representa, porque dice, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y aquí está la respuesta. Ay, ¿y dónde está? Se confirma en aquella palabra. ¿Y dónde te vimos, Señor? Yo no te vi. Estuve enfermo y no me fuiste a ver. Estuve en la cárcel y tampoco me visitaste. Tuve hambre y no me diste de comer. Pero ¿y dónde te vimos? En cuanto lo hiciste con uno de mis pequeños, conmigo lo estabas haciendo. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Ya vio? Es que yo quiero ver al Señor. Salga a la calle, hombre. Ahí hay necesidad, ahí hay matrimonios que se están destruyendo, ahí hay jóvenes en la droga. Vaya, es que no es mi hijo.
pero es un hijo. Ahí hay una criatura que necesita. Y termino con aquella historia de que un soldado pidió a su superior ir estaban en la guerra y había quedado su amigo tirado. Entonces le pide permiso: mi sargento, mi capitán, quiero ir a traer a mi amigo que quedó tirado allá. No, le dijo, seguramente ya está muerto. Desobedeció y se fue. Al rato venía con el muchacho muerto, con el amigo muerto a espaldas. Vio que le dije enojado el capitán. Vio que le dije que ya estaba muerto, que por gusto iba a ir. No, le dijo, porque cuando llegué todavía estaba vivo. Y me dijo, yo sabía que ibas a venir por mí. Hay gente que está esperándolo a usted. Usted que se la lleva de santurrón, usted que tiene privilegios altos y se la lleva que está, pero casi es Jehová Junior usted. Y usted ya, hasta alas le están saliendo. Para ustedes este mensaje. Y para mí también, para todos. Si es santo, vaya a traer a aquel pues que está caído. Ore por él, invierta tiempo. Dios nos ha hablado esta mañana. Yo sabía que vos ibas a venir por mí. Y ya lo llevó muerto, pero él sabía que no lo iba a dejar tirado. ¿Cuántos soldados estamos dejando tirados nosotros? Que Dios me lo bendiga. Usted no sabe lo grande que es este mensaje, porque de aquí sale para nosotros la vida eterna. Bendiciones y será hasta el próximo viernes que estaremos aquí en Radio Glorificando. Bendiciones y adelante siempre en la obra del Señor.